Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva serie de videos en los que vamos a trabajar potencias y raíces enésimas. Recuerda que estamos dentro del eje de números de la prueba de matemáticas, competencia matemáticas M1, y este tema de potencias y raíces es fundamental, primero que todo, para álgebra, para resolver expresiones, problemas que tengan expresiones algebraicas. Las potencias se utilizan mucho en geometría, por supuesto, e incluso también se pueden utilizar en estadística. Y por supuesto que para aquellos que dan la prueba de matemáticas M2, saber potencias es fundamental para pasar al tema de los logaritmos. Así que recordar ahí, chicos, chicas, los que dan la prueba M2 necesitan ver muy bien estos videos de potencias antes de ver los videos de logaritmos. El tema de las potencias probablemente lo recordarás como un tema que comenzaste a ver en séptimo básico. Séptimo, octavo, en primero medio se profundiza bastante en el tema y se siguen utilizando después. Entonces, antes de dar la definición formal de potencia, que probablemente la recuerdas muy bien, ya porque esto es un tema que no es tan complejo, quiero recordar solamente un detalle. Cuando estábamos en tercero básico, por ejemplo, y nos decían que esa suma nos daba 12, claramente nos da 12, esa suma yo la puedo expresar de manera más simple como una multiplicación. Y esto lo podemos expresar de la siguiente manera, 3 por 4. O sea, nos decían 3 veces el 4. 3 por 4 me da 12. Estamos de acuerdo. Acá tengo una suma que es una suma iterada del mismo número por sí mismo. O sea, 4 lo sumo con 4 y lo sumo con 4. Un mismo número se va sumando con el mismo número, ¿ya? Y la cantidad de términos que tengo acá lo estoy indicando con este factor. 3 veces 4. O sea, 4 más 4 más 4. Si hubiese puesto acá 5 por 4, sería 4 más 4 más 4 más 4 más 4. O sea, la multiplicación, cuando aprendimos a multiplicar cuando éramos pequeñitos, nos servía para representar abreviadamente sumas de un número por sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Pero el tema es, ¿qué pasa si yo ahora quiero multiplicar esos números entre sí? O sea, 4 por 4 por 4. Claramente esta notación ya no me va a servir. No me va a servir porque no me va a dar el mismo resultado. Yo esto lo podría hacer a mano. 4 por 4 me da 16. Y 16 por 4 me da 64. Y 3 por 4 no es 64. Entonces, cuando tengo una potencia, una multiplicación de un número por sí mismo, y ese número se va repitiendo, es el mismo número que se va multiplicando, lo puedo representar como una potencia. Y esta potencia la voy a representar como un 4 elevado a 3. Y acá tengo una potencia en la cual tengo dos elementos. La base, que es el numerito más grande que aparece ahí, y el exponente, que es este número pequeñito que aparece arriba a la derecha. Acá es fundamental escribir bien e indicar bien el exponente. De repente estamos muy apurados y el exponente lo podemos indicar un poco más abajo y de repente nos confundimos. El exponente siempre tiene que ir arriba a la derecha y ser de un tamaño un poquito inferior a la base. La base va a ser este número o esta cantidad que se va a multiplicar por sí misma. Y el exponente va a ser el número de veces que va a ir la base en este producto. Es decir, ¿cuántos factores 4 tengo acá? Tengo 3. ¿Por qué tengo 3? Porque el exponente me está indicando que son 3 factores. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una potencia. Una potencia es una multiplicación iterada de un número por sí mismo tantas veces como lo indique el exponente. Esto, por supuesto, en la gran mayoría de los casos que vamos a abordar. De repente, cuando veamos raíces nos vamos a dar cuenta que esa definición de potencia puede ser un poco más compleja, ¿ya? Puede ser un poco más compleja. Entonces, una definición formal es la siguiente. A elevado a n, donde aquí a corresponde a la base y n corresponde al exponente. A elevado a n va a ser igual a por a, puntos suspensivos, por a. ¿Cuántos factores a voy a colocar? Voy a colocar n factores. O sea, si el exponente fuera 20, coloco 20 a que se están multiplicando. Si el exponente fuera 15, coloco a, todas multiplicándose entre sí. 15a, 15 factores. Eso es lo que me indica el exponente. Y la base, por supuesto, me va indicando el número o la cantidad que se va multiplicando. Eso es una potencia. Ahora, nosotros acá, en este eje, vamos a trabajar potencias en los que la base puede ser un número racional. Pero vimos los racionales hace poquito. ¿Qué significa que sea racional? Que puede ser una fracción, un número decimal puede ser entero, puede ser positivo, negativo, puede ser natural, puede ser cero, cualquiera de esos números, ¿ya? Cualquiera de esos números. ¿Y qué número vamos a utilizar en los exponentes? ¿Qué tipo de números? Vamos a utilizar exponentes enteros. Por ahora, en nuestro trabajo de ahora, vamos a trabajar potencias con base racional y exponente entero. ¿Ya? Recuerda los enteros,
los naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. El 0 y los inversos aditivos de los números naturales. Esos van a poder ser mis exponentes, ¿ok? Entonces, recién hicimos el cálculo del valor de una potencia, ¿ya? Recién calculamos cuánto era 4 elevado a 3, que era 64. Si tomamos, por ejemplo, otro ejemplo, valga la redundancia, 5 elevado a 2, 5 elevado a 2, aquí también hay que ir teniendo mucho cuidado con el cálculo. De repente como que el cerebro nos puede engañar y multiplicamos 5 por 2 y eso nos da 10. Pero no es 5 por 2 lo que quiero calcular, porque si yo quisiera calcular 5 por 2, escribo el 2 del mismo tamaño que el 5, para escribir una multiplicación correcta. Esto es 5 elevado a 2, o sea, esto es 5 por 5, y eso me va a dar 25. ¿Ya? Las potencias de exponente 2 en general se leen al cuadrado. O sea, 5 elevado a 2, o lo mismo que 5 al cuadrado. ¿Por qué? Porque viene de ahí de la relación con el cálculo del área de un cuadrado. ¿Ok? ¿Qué otro ejemplo podríamos tener? Podríamos tener 4 elevado... No, de 4 ya lo hicimos. A ver, 2 elevado a 3. ¿Eso qué va a ser? 2 por 2 por 2. Y 2 por 2 es 4. Fíjate, voy calculando izquierda a derecha. 2 por 2 es 4. Y 4 por 2 me da 8. O sea que 2 elevado a 3 me da 8. Las potencias de exponente 3 se leen como, en este caso, 2 elevado a 3 o 2 al cubo. Al indicar al cubo, estoy indicando que su exponente es un 3 positivo. ¿Ya? En cambio, si el exponente era 2, estamos indicando que el exponente es... si decimos 5 al cuadrado, estamos indicando que el exponente es 2. Ahora, ¿qué pasa si tengo una base que es negativa? Por ejemplo, una potencia con base negativa. Podríamos tener menos 3 elevado a 2, por ejemplo. Acá es importante que si la base es un número negativo, debe estar en paréntesis. ¿Para qué? Para considerar, mejor dicho, este signo negativo en la base. ¿Y esto qué va a ser? Menos 3 por menos 3. ¿Ya? Si la base es menos 3, entonces acá coloco 2 veces el menos 3 y multiplico entonces estos factores. Y menos 3 por menos 3, que me da positivo 9. Porque menos por menos me va a dar más. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasaría si yo tengo esto? Menos 3 al cuadrado. No es lo mismo que lo de arriba. No es lo mismo. En este caso, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Fíjate que no tengo paréntesis acá. No tengo un paréntesis indicando que es la base. Por lo tanto, acá la base de esta potencia no es menos 3. Acá la base de la potencia es un 3. Y mi potencia es simplemente 3 al cuadrado. Esa es la potencia que tengo. El signo menos está agregado antes. Por lo tanto, 3 al cuadrado es 9. Con el signo menos adelante queda como un menos 9. Esa es la diferencia cuando tengo un paréntesis y cuando no tengo un paréntesis. Hay que considerar ahí, ¿no es cierto?, la base con el número negativo siempre y cuando esté en un paréntesis. Si no lo está, es porque está delante de la potencia fuera. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podemos comentar? Bueno, ¿qué pasa si la base es un número racional? Por ejemplo, si tengo 3 cuartos y eso lo elevo a... Voy a cambiar acá, voy a colocar 3 quintos mejor. 3 quintos y eso lo elevo a 4. ¿Qué pasa si tengo una fracción y la elevo a 4? Ocupemos la definición de potencia. O sea, esto va a ser un producto iterado de la misma base por sí misma. ¿Y cuántas bases voy a colocar acá? ¿Cuántos factores voy a colocar acá? Voy a colocar 4 veces 3 quintos. Y acá cuidado, fíjate la importancia del paréntesis. Eso está diciendo que la base es todo este 3 quintos que tengo aquí adentro. Entonces, vamos a escribir 3 quintos multiplicado por 3 quintos, multiplicado por 3 quintos y multiplicado por 3 quintos. Fíjate que coloqué 4 factores porque el exponente es 4. Y ahora tengo que hacer esta multiplicación de fracciones, que ya sabemos cómo hacerla, hacia el lado. Entonces, no voy a hacer el cálculo todavía, sino que voy a reexpresar un poco esto. Me va a quedar 3 por 3 por 3 por 3, la multiplicación entre los numeradores, y 5 por 5 por 5 por 5. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la multiplicación de fracciones la hago hacia el lado. Pero arriba te das cuenta que me queda un producto iterado, 3 por 3 por 3 por 3. Y eso es lo mismo que decir 3 elevado a 4. Convéncete de eso, 3 por 3 por 3 por 3 es lo mismo que 3 elevado a 4. Coloco 4 factores 3 y los multiplico entre sí. Y 5 por 5 por 5 por 5 es lo mismo que decir 5 elevado a 4. Porque tengo 4 factores que son 5, son todos iguales. Entonces, mira lo interesante de esto. Si yo tengo una fracción dentro de un paréntesis y la elevo a 4, eso es lo mismo que elevar el numerador
y el denominador al mismo exponente. Acá el exponente era un 4. Entonces, o sea, si yo quiero hacer esta cuenta, quiero sacar el valor de esta potencia, quiero calcular el valor de esta potencia, elevo el 3 a 4 y elevo el 5 a 4. Y hago esos cálculos después aparte. 3 elevado a 4, o 3 por 3 por 3 por 3, eso me va a dar 81, porque 3 por 3 es 9, 3 por 3 es 9, y 9 por 9 me da 81. Y 5 elevado a 4, 5 por 5 es 25, 5 por 5 es 25, y 25 por 25 me da 625. ¿Ok? Entonces, eso es lo que podemos hacer cuando tenemos una fracción que está elevada a un exponente. Se eleva tanto el numerador como el denominador al mismo exponente. ¿Estamos de acuerdo? Al mismo exponente. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, un número decimal como 0,2 elevado a 3, tengo dos opciones. Puedo hacer el cálculo de la multiplicación con los números decimales, que esa es una opción, u otra opción es expresar ese 0,2 como una fracción y lo elevamos a 3, ¿ya? Son dos maneras de poder hacer el cálculo de 0,2 elevado a 3, y acá esto sería 2 elevado a 3, el de arriba, el numerador lo elevo al exponente, y el denominador lo elevo al exponente. Me va a quedar 8 partido en 1000, o que es lo mismo que 0,008, que es lo mismo que si hubiésemos encontrado arriba, ¿ya? Por lo tanto, ahí no tengo mayor problema con los números decimales. Y por supuesto que si tienes un decimal que es infinito periódico o infinito semiperiódico, exprésalo como fracción para que sea mucho más fácil ahí llegar a un resultado y no estar multiplicando decimales infinitos entre sí, porque sería un caos. ¿Ok? Sería un caos. Ahora, lo último que nos queda conversar y mencionar es qué sucede con las potencias que son de exponente negativo. Las potencias que son de exponente negativo. Porque acá un poco se nos cae quizás un poco esta definición de que el exponente nos indica la cantidad de factores. Porque si recién teníamos, por ejemplo, 6 elevado a 3, ok, eso es 6 por 6 por 6. Estamos de acuerdo. 3 veces el 6, ahí 3 factores 6. Pero si ahora tengo 6 elevado a menos 3, acá se me cae un poco esta definición de que el exponente me indica la cantidad de factores. Entonces, ¿cómo yo coloco es menos 3 factores 6? Acá como que esto me empieza a colapsar un poco la definición. Por eso recién mencioné que esta definición de producto iterado de factores hay que ahí interpretarla muy bien. Cuando el exponente es negativo, chiquillas y chiquillos, cuando tengo una potencia con exponente negativo, lo que debemos hacer es invertir la base, eso es el primer paso, y el exponente nos va a quedar positivo. Ahora, ¿cómo es eso de invertir la base? Acá la base es un 6, ¿cómo invierto 6? Bueno, hay que recordar que tiene un denominador ese 6. Entonces esto lo podemos escribir así, fíjate bien, 6 partido en 1 elevado a menos 3. ¿Por qué 6 partido en 1 me da 6? ¿Cierto? Le hice aparecer su denominador, que es el 1. Y lo que nos dice la regla de cuando tenemos una potencia de exponente negativo, damos vuelta a la base, nos va a quedar entonces un sexto, entre paréntesis, hay que mantener ese paréntesis, y este exponente nos va a quedar positivo. Pero un sexto elevado a 3 sería bastante fácil porque tendríamos 1 elevado a 3, el de arriba se eleva al exponente y el denominador también se eleva al exponente. Y eso nos va a dar 1 por 1 por 1 es 1, 6 por 6 por 6, 216. Y ahí tenemos entonces la respuesta. Siempre que el exponente sea negativo, necesitamos dar vuelta a la base, ¿ya? Pero ojo, ojo, la base es solo ese cambio, dar vuelta a la base, y el exponente cambia de signo, nada más. Aquí la base no cambia de signo, no. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si colocamos la fracción menos 2 quintos y lo elevamos a menos 3, acá muchos se confunden con lo siguiente. Tengo una fracción, número racional, elevado a un exponente negativo, ¿ya? Voy a cambiar el exponente para que variemos un poquito. Exponente menos 2, elevado a un exponente que es negativo. Lo único que nos interesa es obtener un exponente que sea positivo. Y para hacer eso, la base la necesitamos dar vuelta. Pero cuidado, la base acá es un número negativo, es menos 2 quintos. Esa es la base, menos 2 quintos. Yo necesito dar la vuelta, nada más. No me dice nada la propiedad de cambiar su signo, nada. O sea que si la doy vuelta, me va a quedar el 5 arriba, el menos 2 abajo. Y eso elevado a un exponente 2 positivo. Porque si doy vuelta a la base, el exponente cambia de
signo, ¿ok? El exponente cambia de signo. Ahora, muchas personas lo que hacen es dejar este menos arriba, ¿ya? O sea, acá lo que yo hice, este menos 2 que tenía en el numerador, lo pasé hacia abajo. Pero muchas personas dan vuelta el 2 y el 5 solamente y el menos queda arriba. Eso no va a afectar en nada el valor de la fracción, ¿ya? No lo va a cambiar en nada. Entonces tú si quieres decides dónde dejar el menos, lo puedes dejar abajo, arriba, donde sea. Y esto aquí va a ser igual. Va a ser igual a el 5 lo elevo a 2. Y abajo, fíjate, tengo un menos 2. Tengo un número negativo que lo estoy elevando a 2. Entonces voy a escribir menos 2 en paréntesis para indicar que estoy elevando menos 2 al cuadrado. O elevado a 2. 5 al cuadrado, o 5 por 5 es 25. Y finalmente, menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2. Negativo por negativo. Eso me va a dar 4 positivo. ¿Ok? Entonces, a lo que voy es, cuando tú das vuelta a la base para cambiar el signo del exponente, no cambia el signo de la base. No cambia, no es algo que se tenga que hacer, es solo dar vuelta la base. ¿Ok? Solo dar vuelta a la base. Chiquillos y chiquillos, con estas ideas previas de lo que son las potencias, yo sé que quizás son muy simples, estoy recordando solamente qué es una potencia. Te invito a leer, por supuesto, la guía teórica de potencias, donde podrás encontrar muchos más ejemplos. Ya con esta idea de qué son las potencias, en el próximo video vamos a comenzar a ver algunas propiedades de las potencias y a hablar un poquito del signo de una potencia, ¿ya? Que podemos predecir el signo de una potencia independientemente de su base, independientemente de su exponente. Podemos lograr predecir cuál va a ser el signo del resultado. Y con eso comenzamos a ver algunas propiedades interesantes de las potencias, ¿ok? Así que los espero en el siguiente videito. Chau, chau.